enemigo quiere tu mente, Mm, quiere entrar en tu mente y habitar ahí porque él sabe que es la única manera que puede detener tu ministerio, tu llamado, el propósito en la vida de tus hijos y tu familia. mm, A través de los años, he vivido situaciones que me han enseñado la importancia de nosotras, la mujer, la madre, el corazón del hogar, que tenemos que estar sanas, que mm. tenemos que creerle a Dios, que tenemos que dejar que Dios sea nuestra identidad, porque si nosotros no logramos eso, el enemigo entonces busca entrar y no solamente me va a destruir a mí, porque yo solamente Come soy on. la que está en la puerta, sino que si entra a mi casa, destruye a mis hijos, destruye a mis nietos, destruye a mis generaciones. Y en estos días he enfrentado una lucha un ataque tan fuerte en contra de mis generaciones. Y Wow. entendí que el enemigo quiere más allá y he tomado ese coraje. Antes de empezar, estaba leyendo la historia de David y el Señor me ministraba cuando David llegó y aquel Goliat se le enfrentaba al pueblo de Israel entero y al rey, a Saúl. Dice la Biblia que ellos tenían miedo Yes. y no se atrevían a enfrentar, pero cuando David llega, él llega y mira eso con los ojos de la fe. Y él mira y escucha aquellas palabras y ve a Goliat, pero él no está viendo a Goliat. Come on. Él no está viendo a lo que está al frente de él. Él está viendo al Dios que está y que es el Dios del pueblo de Israel. Y él está diciendo, entonces eso es lo que ahí a David dice David, pero ¿cómo tú te atreves a retar? ¿Cómo este Oh. incircunciso te atreve a retar al ejército de Dios, del Dios de Israel? Porque Come él lo on. lleva al ámbito espiritual. Yes. Él no lo deja en lo físico. En lo físico, si David se pone a verse a sí mismo y ve a Goliat claramente, está como hacía todo el pueblo, nunca hubiese llegado. Pero cuando llega su momento, David lo ve en los ojos del espíritu, lo lleva al ámbito espiritual y dice, espérate, es que el pleito no es conmigo. Come El on. pleito no es conmigo. Yo no soy esta lucha no es mía. Yo no soy el que voy a pelear esto. Esta lucha es con el Dios de Israel y yo conozco a mi Dios. Y mi Dios Yes. me ha librado de la mano del oso. Y mi Dios me ha librado de la mano de los que han querido atacar mis ovejas. ¿Cómo no me va a librar de este incircunciso? Yes. Y él se para con esa valentía, lo lleva a ese ámbito espiritual, con ese coraje. Y más allá, si vemos, Saúl viene y trata de darle su armamento. Y cuando trata de darle su armamento, ese no es el armamento de David, porque él Oh. no era ese tipo de guerrero. Y cuando él le dice, no, yo voy con mi onda y con mis 5 piedras porque eso es lo que yo sé usar. En Sí. otras palabras, ¿qué es lo que Dios ha puesto en ti? Come on. Entonces, la identidad que Dios nos da no se trata de lo que tengamos, no se trata de lo que tenga nadie, se trata de lo que Dios me ha dado a mí. Entonces David fue a usar su onda y esas piedras porque eso era lo que él usaba y lo que Dios le había dado. Y muchas veces nosotros con esto de la comparación que dice estaba viendo la definición, dice de latín comparativo, es la acción y efecto de comparar. Este verbo, que es acción, refiere a fijar la atención Mm. en dos o más cosas para reconocer sus diferencias y semejanzas. Pero lo que a mí me llama la atención es que dice fijar la atención. En otras palabras, el enemigo quiere fijar nuestra atención en lo Come on. equivocado. Quiere Yes. fijar nuestra atención en el yo, en mí, en quien yo soy, en lo que yo puedo o no puedo hacer, en lo que tiene fulana y yo no tengo. Pero cuando estamos haciendo eso, cada momento que hacemos eso, es porque hemos quitado los ojos del maestro y lo hemos puesto en otro lugar. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, mi llamado como mujer de Dios, como esposa, como madre, es poner mi mirada en Él. Y por mucho tiempo, una de las cosas que he aprendido, que el Señor me ha enseñado, es de que yo tengo que ver cuál es el propósito de Dios para mis hijos. No lo que yo Mm. quiero, no lo que yo considero, no lo que yo veo en la familia, quien sea, sino lo que Dios quiere para mis hijos, porque lo que Dios Yes. tiene para ellos es tan único, porque nuestro Dios no hace Mm. fotocopia. Come Y yo on. les digo mucho a ellos, Dios no hace fotocopia, lo que Dios va a hacer contigo, lo va a hacer contigo. Lo que Yes. Dios te va a dar, te lo va a dar a ti, no se va a parecer a nadie, tú no tienes que copiarle a nadie, tú no tienes que imitar a nadie, lo que Dios tiene contigo es contigo y Él te lo ha dado a ti y Él es el que lo va a hacer fructífero, el que lo va Amen. a hacer crecer, el que lo va a hacer, lo va a ungir para entonces tú poder darle a los demás. Y
es tan interesante ver cómo el enemigo obra, y les hablo después de, ¿no? Porque antes de, uno siempre está al otro lado, cuando está pasando por esa crisis, uno no entiende, pero después que cruza al otro lado, después que toma esa tierra, uno empieza a ver tantas cosas diferentes. Y yo le decía al Señor, ayúdame a tener los ojos, por ejemplo, a identificar en mis hijos como esposa. Otra cosa, yo no sé si les sucede a ustedes, pero hubo un tiempo en mi vida donde mi mirada estaba fijada en yo quiero tal cosa, como se ve tal familia. Sí, es cierto. Porque mi esposo no puede ser como se ve tal. Y podemos llenarlo con muchos nombres. Pero se nos olvida que cuando el enemigo empieza a fijarnos, es algo tan peligroso. Cuando empezamos a quitar la mirada de Dios y a poner la mirada en la comparación y empezamos a compararnos, porque nunca sabemos lo que hay detrás de la puerta cerrada. Tal vez al frente se ve hermoso, atractivo, se ve una persona ungida, se ve una persona, podemos darle muchas cualidades y después miramos al gordo que tenemos sentado, ¿verdad? Solo está gordo, está bien, pero ustedes me entienden por decir esa frase. Entonces vemos a ese hombre al lado nuestro y empezamos a menospreciar lo que Dios nos ha dado. Y empezamos a codiciar otra cosa y empezamos a decir, ay, pero es que si él fuera así, ¿por qué él no es así? ¿O por qué él no es de esta manera? ¿O por qué él no me habla? ¿Por qué no me trae flores? ¿O por qué no? Mira aquella como le da tal cosa, pero tú no sabes lo que hay detrás de la puerta cerrada. Santo Dios. Y cuando entramos en eso, empezamos a menospreciar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, porque Dios nos da, dice la Biblia, lo que nosotros necesitamos. Y Él nos bendice con lo que necesitamos. Hoy en día yo puedo ver, y yo digo, yo veo a mi esposo, y hubo un tiempo en mi vida donde eso me pasaba. Lo otro más terrible es que santificamos todo. No sé si a ustedes les sucede, solamente a mí. Nosotros espiritualizamos todo y no, señores, que yo te estoy orando porque lo que yo quiero es que mi esposo sea un hombre de Dios, sea un hombre... Y yo te estoy orando porque yo quiero que tú lo hagas como él, ese hombre se ve que ora, pues haz al mío que ore, y santificamos todo esto de tal manera que nos cegamos a lo que está sucediendo, a lo que Dios nos ha dado, y dejamos de disfrutar lo que Dios ha puesto a nuestro lado. Y dejamos de disfrutar, y eso se aplica no solamente con el esposo, con todo, con lo material, con todo, como la hermana hablaba del ministerio. Empezamos a menospreciar lo que tenemos, por ende menospreciamos lo que Dios nos ha dado y cómo Él nos ha bendecido. Y en ese momento hubo mucho, claro, que usted sabe que nosotros no de un día para el otro que podemos entender o somos reales, llegar a ese momento de darnos cuenta y mirarnos a nosotros mismos y decir, ay Señor, verdaderamente que esto se ve muy feo, esto no debe de estar en mi corazón. Yo aprendí a empezar a darle gracias a Dios por el esposo que Él había puesto a mi lado. Y a decirle, Señor, ¿cuál es mi papel? ¿Qué yo necesito ser para Él? Porque la Biblia me dice que tú me has creado a mí para ser ayuda idónea. Y ayuda idónea es más que simplemente yo cocinar. Ayuda idónea va en todos los ámbitos. Ayuda idónea es más de que mi casa esté recogida o no esté recogida, que si su ropa está limpia o no limpia. Ayuda idónea va más allá. Va a lo espiritual. Va a sus emociones. Va a donde él falta, yo tengo que estar ahí. Ayuda idónea, yo escuché una predicación donde alguien decía que la palabra ayuda idónea en el hebreo o el griego, me disculpan porque no soy ninguna experta en los dos, él decía que es la única palabra donde se escucha la palabra socorro. Usted sabe cuando nosotros llamamos, decimos, socórreme. Y entonces nosotras las mujeres, Dios nos marcó en nosotras esa identidad de socorro. Yo soy el socorro de mi esposo. Yo soy el socorro de mis hijos. Yo decía, wow, Señor, cuando yo escuché eso, qué poderosa asignación tú me has dado. Que yo soy el socorro de mi familia, el socorro de mi esposo, de mis hijos, de mis generaciones. Y por eso yo decía, es que el enemigo nos ataca tanto y nos quiere tener tan encerradas en la comparación y en los miedos y en los temores, y yo no valgo nada, y yo no soy nadie, yo no puedo salir adelante, y ¿para qué sirvo yo? No, es que Dios nos ha dado una tarea tan grande,
y nos ha dado un papel, nos ha marcado con una identidad tan hermosa de que nosotros somos el socorro de nuestros hijos, de nuestro esposo, que cuando las manos a él se le caen, yo tengo que estar ahí para darle, que cuando él piensa que ese negocio no va a llegar a ningún lado, yo tengo que ser la cheerleader, yo tengo que estar dándole porra. No, tú lo vas a lograr, nosotros vamos a lograrlo, nosotros vamos a ver la mano de Dios, tú verás cómo Dios lo va a bendecir. Cuando veo a mis hijos, es que la Biblia me dice a mí en Deuteronomio que el fruto de mi vientre es bendito. Así que todas esas maldiciones que vienen en contra de aquellos no son para mi casa, son para aquellos, no para mi hogar, no para el fruto de mi vientre. Entonces es algo tan que uno a veces no le quedan palabras para explicarlo. Y concluyo con esto. Estábamos enfrentando una situación tan fuerte que sacudió todo en nuestro hogar y sacudió el centro de todo y que amenazaba como ese Goliat con destruirlo todo. Y usted sabe que uno pasa esos momentos de altas y bajas cuando está a través de las pruebas, y hubo un momento cuando volvió a surgir algo que amenazó de nuevo, que ese enemigo vino y dijo, oh, aquí estoy yo de nuevo, me voy a quedar con todo. Y yo le dije a mi esposo, estábamos afuera trabajando, y yo le dije, ¿sabes qué? Ya yo me cansé del temor. Ya yo me cansé del miedo. Y me puse a escuchar en YouTube, me puse a escuchar un canal que une a muchos predicadores hablando de un tema juntos. Y empecé a escucharlo, Esto fue antes de hablar con él. Estábamos pasando ese momento y era un miedo tan terrible porque la situación no era nada buena. Y era un miedo que yo sentía que me sacudía por dentro, y que él me conoce y Ubi también, y saben que yo no soy rápida para llorar, ni rápida para sentirme de que con miedo, no soy dada a emociones así. Muy templada todo el tiempo, entonces esto era algo nuevo para mí. Y cuando yo sentía aquel miedo que me hacía temblar por dentro, me llenó de coraje. Porque yo dije, yo no soy así. Y cuando empecé a escuchar, puse ese canal en YouTube y empezaron a hablar, y muchos predicadores, uno detrás del otro, uno detrás del otro. En un momento uno dice, y empieza a hablar y dice, es que el miedo, si nos fijamos en la Biblia, dice, no temas. Y ya Dios había venido tratando conmigo con el no temas en Josué 1:9, no temas. Y yo decía, pero si él me está diciendo no temas, pero no me había entrado, usted sabe que a veces hay cosas como que se le van aclarando a uno poco a poco. Y yo ya venía con eso, con el no tema y el no temas. Y en un momento él dice, la Biblia dice, no temas, porque eso es una decisión que tú tomas. O tú respondes con miedo y duda, o tú respondes con fe. Y cuando él dijo, no temas, es una decisión que tú tomas. Yo dije, ¿qué es una qué? Una decisión que yo tomo. Lo siento, pues se acabó. Miedo, se acabó. Te vas en el nombre de Jesús. Yo no vuelvo a compartir contigo. Yo le creo a Dios. Yo he visto la mano de Dios demasiadas veces, como empezar a dudar de mi Dios ahora. Yo sé que mi Dios, y era una situación familiar, y dije, yo sé que mi Dios tiene a mi familia en sus manos. La Biblia me dice que yo soy exclusiva posesión de Dios. Así que si yo soy exclusiva posesión de Dios, significa que todo lo que tiene que ver conmigo tiene que ver con Dios, y de que antes de que eso llegara, ya Dios estaba en el asunto. Y yo dije, no más miedo, te vas en el nombre de Jesús. Y aquí yo voy a caminar con fe, y yo le voy a creer a Dios, porque ahora es que mi Dios necesita que yo le demuestre a él que yo creo en él. Y hermano, en ese momento se fue, y mi esposo estaba tan cabizbajo, había hasta abogados envueltos, y él vino para donde mí, me dice, las cosas no se ven bien, esto y esto es lo que dice el abogado. Y yo lo miré y le dije, ¿tú sabes qué? Yo acabo de decidir que el miedo es una decisión, y yo acabo de tomar la decisión que yo no le voy a tener miedo más a esto, que yo le voy a creer a Dios, y que esto está en las manos de Dios. Así que yo te voy a decir a ti, deja de tener miedo, porque Dios nos trajo aquí a este lugar, a esta ciudad, y Dios fue el que nos plantó en este ministerio. Y que yo sepa, Dios a mí no me ha dicho que Él ha terminado conmigo. Tampoco Él me ha dicho que Él me ha dejado. Entonces quiere decir que esto ya estaba en las manos de él antes de que llegara a nosotros. Ya Dios lo tenía en sus manos. La victoria es nuestra, y este miedo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y yo decido creerle a Dios. Y le dije, le dije, le anuncio a las fuerzas del mal de que aquí manda Jesús, de que mi casa es posesión de Dios, de que mis hijos son posesión de Dios, y de que yo soy exclusiva
posesión de Dios y que la victoria está y que ya está hecho en el nombre de Jesús. Yo no lo he visto, pero yo lo creo. Está hecho, le dije. Y no me hables más de miedo ni te quiero ver más con la cabeza para abajo. Como había que limpiar el jardín, y él me miraba como mujer. Y les puedo decir que fue fácil, no. De ahí en adelante el miedo siguió tratando. Yes. De venir a empujar, y yo decía, no, es que yo lo he decidido. Y hoy puedo decir que Dios nos dio la victoria y yo sé y creo. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque si lo viéramos, ¿para qué necesitáramos la fe? Amen. La necesitamos antes de, cuando las cosas no se ven, cuando se ve como que el enemigo lo ha destruido todo, como que el enemigo se lo ha llevado todo, pero mentiras del diablo. Porque nosotros somos posesión de Dios. Nosotros fuimos engendrados desde el vientre de nuestra madre, Él nos formó. Y la Biblia dice de que Él ya ha escrito todas las cosas nuestras, Él ya tiene todo nuestra vida escrita. Se trata de que nosotros lo creamos y que Él lo manifieste en nuestra vida. Y yo le decía, no, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo de que mis hijos son tuyos y le sigo proclamando esa promesa y no la voy a dejar de proclamar, creo que hasta que yo deje de respirar en esta vida, de que el bendito es el fruto de mi vientre, de que mis generaciones son bendecidas, porque se trata, es más allá de mí, es más allá de usted y de mí, se trata de mis generaciones, se trata de lo que viene detrás de mí, de lo que va a salir de mi vientre. Yo le decía al Señor, antes que mis hijos tú los pusieses en mi vientre, y cuando los pusiste ahí, yo te decía, yo quiero que ellos te amen y que proclamen tu nombre, porque más allá de que sean doctores, más allá de que sean abogados, más allá de que sea lo que sea reconocido en este mundo, se trata de que te reconozcan a ti como Dios y de que mis generaciones proclamen el evangelio, sea donde sea. Si tú los llamas a ser abogados y ellos van a proclamarlo siendo abogados, gloria a Dios. Pero lo principal es que ellos proclamen tu nombre. Y yo les sigo luchando, esa es ahora mismo el pleito que yo tengo. Yo le digo al Señor, no, yo voy a pelear esto y yo voy a ver a mis hijos servirte y yo voy a ver que el ministerio de mis hijos va a ser más grande y mayor de lo que tú has hecho conmigo. Yo voy a ver a mis generaciones bendecidas, benditas, porque van a llevar tu nombre. Porque qué bien, el mundo ellos se regocijan cuando sus hijos siguen sus pasos, ¿no es así? Y nosotros. Tanto. Y nuestra herencia. Yo tengo una herencia que da vida. Amen. Así que con eso las dejo. Dios les bendiga. Adelante, mujeres de Dios. Nosotros somos el socorro de nuestros esposos, el socorro de nuestros hijos. Y no hay nada mejor o no hay nada más poderoso que una mujer libre ante Dios. Que conoce que su identidad la ha marcado Jehová. No hay nada mejor, no hay nada más poderoso, y por eso es que el enemigo nos ataca tanto y nos trata de mantener atrapadas, sea con el miedo de la comparación o sea con cualquier miedo, porque él sabe que si nos levantamos creyéndole a él, él tiene grandes problemas.